servicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Ahora vamos a hablar de infraestructura y construcción. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, como siempre, Jorge. Bien, César y amigos televidentes, nos toca hablar esta semana de obras por impuestos en las regiones del Perú. Proinversión dijo que las entidades públicas adjudicarán cerca de 40 proyectos este 2021, de los cuales, por obras por impuestos, de los cuales son más o menos 480 millones de soles. Ya nos dirán los expertos que hemos invitado para hablar un poco más a profundidad de estos temas. Nos encuentra un especialista en el tema, Pepe Escafi. José Escafi, ¿cómo estás, Pepe? Bienvenido. Hola, Jorge, ¿cómo estás, César? Milton, ¿qué tal? Y Milton Monjes también, que nos acompaña en algunos programas, por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Milton. Y voy con la primera pregunta justamente para Milton, que es: ¿cuál es el impacto y los resultados del mecanismo de obras por impuestos, digamos, desde el 2009, ¿no? Como hemos dado ya las cifras, se ha movido, pero yo sigo pensando que todavía nos falta mucho, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esta mecánica? Mira, en términos generales, las obras por impuestos fueron muy importantes en el periodo 2011 hasta el 2017, que fueron creciendo año a año, llegando el 2017 hasta casi adjudicaciones por casi 1.000 millones de soles por año. Eso fue súper importante, porque además estas obras se ejecutaban, si tú comparabas estas obras ejecutadas bajo el mecanismo de obras por impuestos, las comparabas con las similares que se ejecutaban por inversión pública pura, tú veías que los plazos eran más cortos, no había sobrecostos, y en general la calidad de los servicios asociados a esas infraestructuras eran mucho mejor que el mecanismo tradicional. Sin embargo, desde el 2017 en adelante, lo que hemos tenido es que el mecanismo ha caído cada vez ha tenido menos importancia, bajó de casi 1.000 millones de soles a poquito más de 500 millones el 2018-2019, y el 2020 bajó todavía más, hasta 240 millones, con lo cual vemos con preocupación que un mecanismo que demostró ser exitoso perdió ese dinamismo, y por lo tanto los peruanos nos perdimos la posibilidad de contar con una buena alternativa de inversión asociado justamente a este mecanismo. Es muy importante lo que dice Milton, y sería bueno preguntarle a Pepe Escafi qué lo convertiría en atractivo este nuevo anuncio que hace Proinversión para lanzar algunos proyectos bajo el mecanismo de obra por impuestos. Yo te diría que para hacerlo más atractivo, debieran primero incorporarse varias reformas que hay en obra pública, como que se vea como un juego colaborativo, ¿no? Acá las entidades privadas se apropian del proyecto por reputación, lo hacen como si fuera suyo y hacen lo mejor que pueden cumpliendo la ley, las normas técnicas, sectoriales y todo. Y el Estado, lamentablemente, todavía las trata como si fueran obras públicas. Yo te diría que en términos de mejoras que se pueden hacer para hacerla más atractiva, por ejemplo, en un momento como la pandemia, se podría facultar a hacer inversiones, ¿no es cierto?, que se llaman IOR, de ampliación, optimización, rehabilitación y reposición. Con eso, por ejemplo, en la pandemia se podrían haber financiado los equipamientos de plantas de oxígeno, ¿no?, que es la manera como lo hace el Estado por obra pública, y estoy seguro que hubiéramos encontrado. Además de eso, te diría que tiene que haber plata para ministerios y regiones para obras por impuestos. Lamentablemente se les da el recurso ordinario y esa plata compite contra la obra pública.
tiene que haber hace tiempo un fondo dedicado a obras por impuestos para las regiones y municipios que no tienen canon sobre canon y regalía, y para los ministerios, y que por curso se pueda utilizar ese tipo de dinero en obras por impuestos, ¿no? De acuerdo. Milton, la cartera proyectada, ¿cuál es la cartera proyectada para este 2021 y cuáles serán los sectores que tú piensas que más se beneficiarán? Porque he visto en la cartera que hay diversidad de obras, ¿no? En diversos sectores. Sí, mira, la cartera proyectada, por lo menos en lo que queda del gobierno, son más o menos 250 millones de soles, hay proyectos de agua y saneamiento, hay algunos colegios, son aproximadamente 24 colegios. Sin embargo, el potencial de este mecanismo es muchísimo mayor, ¿no? Entonces los funcionarios tampoco han querido tomar decisiones y cualquier cosa que involucre la participación del sector privado ha sido desincentivado, y por eso esta caída grande de los últimos 3 años en la utilización del mecanismo. Quería hacerte una pregunta para que luego César pueda terminar la última pregunta con Milton. El mecanismo, recuerdo que hemos hablado muchas veces, porque ya te hemos extrañado acá en el programa, porque no te tenemos hace buen tiempo ya, Pepe. Recuerdo que el mecanismo de obras por impuestos es muy burocrático todavía para las empresas. Muchas empresas todavía siguen diciendo, pucha, que tengo que contratar un gerente, tengo que hacer todo para el mecanismo de obras por impuestos. ¿Cómo se puede hacer para, ahora que entra un nuevo gobierno, para que sea más fácil que las empresas, incentivar que las empresas quieran usar este mecanismo de obras por impuestos, Pepe? A ver, yo sí creo que digamos, lo que hace burocrático al mecanismo es esto que Milton ha pintado muy bien como el pánico a la Contraloría, ¿no es cierto? Porque la norma, evidentemente, si hacer una obra, tienes que hacerla con una buena ingeniería, con una buena ejecución, ¿no? que cumplir una serie de protocolos, y no te libras. Yo siempre le digo a mis clientes, más fácil es girar el cheque a la SUNAT que meterte a obras por impuestos. Y parte de la responsabilidad social de ellos es hacer todo lo que tú dices. Tienen que gerenciar, tienen que contratar, porque ellas están dedicadas a su negocio y necesitan un buen equipo que le haga la obra. Tu problema no es en cómo ellos manejan sus relaciones contractuales privadas. El problema está cuando te relacionas con la parte pública y te encuentras o con falta de voluntad política, o con alta rotación de personal, o con problemas de capacidad fiscal, o con el tema de, oye, ¿qué va a pasar mañana cuando venga la Contraloría? Entonces, la gente no piensa en el resultado, sino en los meros formalismos, y te exigen como si fuera obra pública y como si estuvieran tratando con un contratista de obra pública. Ese, para mí, es el verdadero problema, y esa es la cultura que hay que cambiar con estos modelos de contrato colaborativos como los que tenía Juegos Panamericanos. Acuérdate, cualquier ahorro, la mitad para ti, la mitad para mí. El Estado tiene que entender que en obras por impuestos tiene un jugador colaborador, no un rival al frente, ¿no? Y creo que eso tiene que simplificarse, pero de gerenciar un proyecto no te libras. De acuerdo. La última pregunta, Milton. ¿Has observado en este escenario electoral, en las campañas, en las propuestas, alguna inclinación por mencionar este mecanismo de obras por impuestos? ¿Crees que se está priorizando en los debates de los respectivos candidatos? No, absolutamente no. He tenido la oportunidad de revisar la parte económica de la mayor, creo que todos, o por lo menos los más relevantes, y ninguno menciona a la participación del sector privado en cualquiera de sus modalidades como una herramienta para proveer servicios de calidad a partir de infraestructura. Y es lamentable que los partidos políticos le tengan miedo a la palabra participación del sector privado, cuando lo que muestra la experiencia es que ahí donde participó el sector privado a través de los mecanismos de proinversión, las cosas se hicieron generalmente bien.
curiosamente la mayor corrupción estuvo asociada a la utilización de los mecanismos de obra pública tradicional. Pero esperemos que eso solamente sea vigente en la fase electoral y no después de ella. Muchas gracias a ambos, a Pepe, Milton, por estar con nosotros. César, creo que ya terminando el programa, creo que es muy importante incentivar un tema que dijo Pepe, no hay que verlo como un enemigo prácticamente a la empresa que quiere hacer obras por impuestos, ¿no? O sea, realmente el gobierno tiene que facilitar, porque es más fácil, como dijo Pepe Scaffi, más fácil le firmo el cheque a la SUNAT y chao, ¿no? Entonces, realmente, por un tema de tema social, se quiere ayudar, pero tienen que ayudar a la empresa a que esto fluya. Definitivamente, un tema pendiente para el nuevo proyecto, para el nuevo gobierno, de que realmente tengamos obras por impuestos, pero 480 millones de soles en el 2021. Yo me pregunto, ¿es mucho? Creo que hay mucho espacio para crecer, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jorge. Y Milton Bonquese además ha apuntado a este pánico que existe dentro de la función pública a la Contraloría y el miedo que ha generado Lavallato. Bueno, los casos de Lavallato tienen que terminar tarde o temprano. Ya en Brasil prácticamente han llegado a su cúspide. Esperemos que acá se armen los expedientes, se acusa a quien se debe acusar y establecer además un nuevo compromiso para impulsar obras por impuestos y que erradique ese miedo y ese temor si es que la Contraloría acompaña adecuadamente todos los procesos. Y en segundo lugar, me quedo también con lo que Pepe Scaffi mencionó, Jorge, la calidad de los proyectos que pueden ingresar a este procedimiento, por lo menos en el presente año, como es la habilitación de obra. No pensar en una gran obra, sino en alguna parte selectiva de las áreas de construcción, infraestructura, donde podría desarrollarse. De acuerdo. Hay un mensaje que dar, César, ¿no? Por supuesto que sí, como siempre, querido Jorge, para que todas las personas que quieran optimizar, ¿no es cierto?, su negocio dentro del área de construcción, infraestructura, o ser considerado un importante proveedor, anunciar en la revista más importante del rubro, que es Perú Construye. Muchas gracias, César, muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Milton. Creo que, como siempre, estamos tratando en Perú Construye de traer a los especialistas en los temas para que quienes tienen que tomar las decisiones en el gobierno tengan ahí un buen debate enriquecedor y puedan pensar bien, ¿qué necesita un nuevo gobierno en obras por impuestos? Definitivamente las cifras que tenemos no son cifras que necesita este país. Este país necesita que el gobierno ayude a las empresas a que se animen a hacer obras por impuestos y no tener 480 millones de soles para el 2021, tener 4.000 millones de soles para el 2021. Esas son las verdaderas metas que necesita el Perú. Así que, además es un país donde gran parte de la población no tiene agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nombre del Grupo de Gama, muchísimas gracias por estar con nosotros, tanto en Rumbo Minero como en Perú Construye. Y no se olviden, los esperamos los sábados a las 9 de la mañana, los domingos 6 de la tarde, justo antes de los programas políticos, para hablar de los temas que realmente son importantes para la economía de nuestro país. Muchas gracias.